Preguntaron cuál era el libro que recomendaban para estudiar, yo en particular, o sea, a mí me gusta el castellano, lo encuentro bonito. Ya. Hoy día vamos a seguir revisando conceptos de termodinámica y bueno, acá está el resumen, en verdad es inmenso. Y por lo mismo voy a ir como haciendo los ejercicios y explicando la materia, ¿ya? Como para no tardarnos tanto y que no sea como tan confuso también, ¿ya? Ya, voy a leer el primer problema. Dice así, es de ciclos y máquinas térmicas. Se tiene información de un ciclo que consta de 3 fases. Primera etapa a volumen constante V2 y cambio de presión desde P2 hasta P1, con P2 menor que P1. Segunda etapa adiabática, desde P1 y V2 hasta P2 y V1 con V2 menor a V1. Y tercera etapa a presión constante P2 y cambio de volumen desde V1 hasta V2. Para un mol de gas ideal con capacidad calorífica CB, se pide primero verificar el ciclo, después demostrar que la variación de energía interna es igual a 0, asimismo que la variación de entalpía, ¿ya? La clase pasada vimos un problema de una máquina térmica, ¿ya? Pero el problema que vimos no era una máquina que operara en un ciclo. ¿Ya? Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué es una máquina que opera en un ciclo? Una máquina que opera en un ciclo va a ser básicamente un proceso que va a estar dividido en partes más pequeñas. Y esas partes más pequeñas tenemos que ir analizando y al final resulta que el como valor neto de o entalpía o trabajo o lo que nos estén pidiendo calcular va a ser la sumatoria de esas pequeñas etapas, ¿ya? Luego, ¿qué pasa? Esas pequeñas etapas van a ser de formas que ya conocemos, cosas que ya hemos estado estudiando. Ya, y acá tengo un poco como los distintos procesos que pueden involucrar los ciclos, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener etapas adiabáticas, isobáricas, isocóricas e isotérmicas. Y aquí, más que nada, lo que hice fue resumir un poco como cada variable según el tipo de proceso, ¿ya? Como esto es solo un resumen de lo que ya hemos visto, ¿ya? Entonces se tiene, o sea, estas respectivas como ecuaciones para cada proceso. Y acá abajo tenemos los esquemas, ¿ya? Sabemos que los procesos adiabáticos van a ser curvos, como estos de acá, que van a ser líneas entre dos isotermas, ¿ya? La pendiente va a ser como más pronunciada que una isoterma. Eso porque teníamos la relación de las 3 relaciones de Poisson que vimos en el auxiliar 3, las cuales relacionaban presión, temperatura y volumen con el coeficiente adiabático, el gamma, ¿ya? También tenemos los procesos isobáricos, que son los que se ilustran aquí en el segundo dibujo, que básicamente son procesos a presión constante. Entonces vamos a tener que el valor del trabajo neto va a ser este cuadradito que se queda acá abajo, debajo de la curva, ¿ya? Por otro lado están los procesos isocóricos, que son aquellos a volumen constante, donde no hay trabajo, ya que no existe área bajo esta curva, por ser una curva vertical, ¿ya? Y por último están los procesos isotérmicos, que son los de acá, ¿ya? Donde la curva está como se grafica en función de la ecuación de gases ideales, ¿ya? Entonces tenemos esas 4 posibilidades para las distintas etapas en los distintos procesos. Ya, dicho eso, vamos a volver al problema. No, o sea, preguntaron si era irreversible, no se cumplían esas ecuaciones. No, porque ya lo que pasa es que esas ecuaciones son para ciclos.
Y un ciclo es un proceso en el que el punto inicial va a ser igual al punto final, ¿ya? Entonces, por ser ciclo se tiene que la variación de energía interna, por ejemplo, va a ser cero, ¿ya? Entonces, es como un caso particular de los procesos, ¿ya? Bueno, ya tenemos muchos datos en verdad, y es súper complejo como empezar a matraquear así que lo que yo siempre recomiendo para estos tipos de problemas, donde tenemos ciclos y máquinas térmicas, es hacerse una tablita. Nos vamos a hacer una tablita con los datos, ¿ya? Bueno, acá está la tabla con los datos y anoté también las condiciones que nos daban para las presiones y los volúmenes, ¿cierto? Que nos decían que la presión 1 era más grande que la presión 2 y el volumen 1 era más grande que el volumen 2, ¿ya? Una vez, como de haber resumido todos los datos en la tabla, tenemos que empezar a graficar. ¿Cómo se grafican estos procesos? Ya toda esta semana hemos estado como viendo distintos tipos de procesos y la mayoría de ellos se grafican en gráficos de presión versus volumen, ¿ya? Este también como va a ser un caso más. Cuando estemos estudiando ciclos, tenemos que usar un gráfico de presión versus volumen, ¿ya? Luego de haber definido nuestros ejes coordenados, tenemos que posicionar los valores para presión y volumen que nos dan, ¿ya? Nos decían que la presión 2 iba a ser más chica que la presión 1, por eso esta está acá y esta está acá arriba, y lo mismo para el volumen. Nos decían que el volumen 2 iba a ser más chico que el volumen 1, ¿ya? Luego, nos hablaban de la primera etapa en la que teníamos un cambio desde B2 y P2 hasta B2 y P1, ¿ya? Entonces graficamos ambos puntos, al punto inicial le puse A y al punto final lo llamé B. Entonces simplemente se unen esos puntos por un vector, una flecha, una línea, como quieran llamarlo, ¿ya? Y bueno, acá nos damos cuenta que se va a tratar de un proceso isocórico, porque el volumen se mantuvo constante, ¿cierto? Tenemos que el volumen inicial iba a ser B2 y el volumen final iba a ser B2. Por eso da una recta vertical, ¿ya? Luego, para el proceso 2 se hace exactamente lo mismo. Sabemos que parte de un estado inicial B2 con P1, que es este punto B de acá, y termina con un volumen B1 y una presión P2, ¿ya? Entonces, es esta gráfica, o sea, esta curva de acá. ¿Por qué esta curva no es una recta? Solo porque en el enunciado nos decían que era un proceso adiabático. Y en realidad cuando tengamos una etapa que baje de esta manera, siempre va a ser una curva, ¿ya? Porque son como los tres posibles movimientos que tenemos, como hacia el lado, hacia arriba y bajar como en diagonal, ¿ya? Pero eso es solo como para efectos del gráfico, del dibujo, ¿ya? Y por último tenemos la etapa 3, que le llamé eh, punto C a la fase inicial, o sea, al estado inicial, el cual está a un volumen B1 y una presión P2, y vuelve al estado original, como al principio de la etapa 1, que era el punto A, ¿ya? Y como vemos en la tabla, resumen, aquí, cachamos que la presión bueno, está constante. Partió siendo P2 y terminó siendo P2. Entonces es una recta isobárica, ¿ya? Es un proceso isobárico. Entonces, en resumen, tenemos que el ciclo que estamos estudiando consta de 3 etapas. La primera es isocórica, la segunda es adiabática y la tercera es isobárica, ¿ya? Luego de tener un esquema del ciclo que vamos a estudiar, tenemos que empezar a calcular energía interna y entalpía, ¿ya?
En el problema nos piden demostrar que la variación de energía interna va a ser igual a 0 y la variación de entalpía va a ser igual a 0. Para demostrar estas dos cosas tenemos que seguir el mismo procedimiento, que va a ser calcular tanto energía Una interna, pregunta, ¿sí? que ¿por qué es oblicua la 2? Eh, ya, es por esto, porque puede ser como adiabática o isotérmica, y esos tienen, no es una relación lineal, y viene dado por esto, Ah, ya. porque tenéis una pendiente que es como 1 partido en B. ¿Se cacha? Acá esta gráfica está dada por esta fórmula, ¿cierto? Que es la de Sí, gases ideales, ¿ya? Por ejemplo, para el proceso isotérmico, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa? La pendiente va a ser 1 partido en B, y eso nos da como una recta. ya, sí, Y sí. acá pasa que teníamos las relaciones adiabáticas, o sea, digo, teníamos el coeficiente de dilatación adiabática, que es el gamma, y eso también va a hacer que esta cuestión no sea lineal, ¿ya? Que es contrario a lo que pasa en estos otros dos casos, ¿ya? Lo que quería ilustrar acá más que nada es que solo tenemos esos 4 posibles movimientos, ¿ya? Como horizontal, vertical, y el diagonal no es como recto, es oblicuo porque no es una relación lineal entre la presión y el volumen. Ya, gracias. Ya. Entonces, para sacar tanto energía interna y entalpía del ciclo, tenemos que sacar energía interna y entalpía de cada etapa, y después las vamos a sumar y nos va a dar la energía interna neta y la entalpía neta. Ya, entonces vamos a partir por la etapa 1. Ya, ¿qué pasa acá? Eh, Siempre hay que partir de la condición de la etapa en cuestión. En este caso sabemos que es un proceso isocórico, el cual se caracteriza por tener volumen constante. ¿Eso qué significa? Que el trabajo va a ser 0. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la expresión del trabajo era P por la diferencia de volumen. Como el volumen es constante, vamos a tener un dB igual a 0 y por lo tanto un trabajo igual a 0. Y si reemplazamos esa expresión para el trabajo en la ecuación de primera ley, la que nos decía delta U igual Q menos W, nos va a quedar simplemente que la variación de energía interna va a ser igual al calor del ciclo, ¿ya? Y eso es algo que siempre va a ocurrir en los procesos isocóricos, que la variación de energía interna va a ser igual al calor. Ya, y ahora, ¿cómo sacamos el calor? El calor viene dado por esta expresión de acá, la masa o los moles por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura, ¿ya? Eh, y bueno, quedaría así, N por CB por TF menos TI, ¿ya? Ya, y hasta ahí vamos, excelente, pero pasa que no nos daban los datos para temperatura, ¿cierto? Teníamos puros datos de volumen y presión en el enunciado. Entonces hay que despejar la temperatura de alguna manera, y en general esa manera siempre va a ser usar gases ideales, ¿ya? Entonces, despejando la temperatura de la ecuación de gases ideales, nos va a quedar que T va a ser igual a PV partido en NR, ¿ya? Entonces, nos quedaría que la temperatura inicial va a estar dada por presión inicial por volumen inicial dividido en número de moles por la constante R. Lo mismo para la temperatura final. Luego basta reemplazar ambas expresiones en la igualdad que habíamos encontrado para la energía interna. Entonces nos va a quedar que la energía interna del proceso 1, que es el que une los puntos A y B, por eso ocupé esta notación de aquí, como delta U sub AB, va a ser igual a la cantidad de moles por la capacidad calorífica a volumen constante, porque estamos en un proceso isocórico, por eso ocupamos el CB,
por la temperatura final, que es esta de acá. Nos decían que para este proceso la presión final iba a ser P1 y el volumen final iba a ser V2, menos la temperatura inicial, que viene dada por la presión inicial, que era P2, y el volumen inicial, que era V2. Lo multiplicamos todo, o sea, en verdad factorizamos, y nos queda que la energía interna va a ser igual a la capacidad calorífica volumen constante por V2 partido en la constante R, todo eso multiplicado de P1 menos P2. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener una expresión para energía interna en base a variables que conocemos, porque la capacidad calorífica es dato, B2 es dato, P1 también es dato, P2 también es dato, y R es conocido. Entonces también es un dato, ¿ya? Entonces ahí tenemos una expresión para la energía interna. Luego vamos a aprovechar al tiro de sacar la entalpía para este proceso, ¿ya? ¿Qué sabemos de la entalpía? Que se define como delta H va a ser igual a delta U más delta PB, ¿ya? Y por regla de la cadena, este término se descompone en P por dB más B por dP, ¿ya? Pero como se trata de un proceso a volumen constante, vamos a tener que ese término de aquí va a ser cero. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión para la entalpía? La entalpía va a ser igual a la variación, o sea, la variación de entalpía va a ser igual a la variación de energía interna más volumen por diferencia de presión, ¿ya? Y como ya teníamos la energía interna, que la calculamos aquí arribita, simplemente la reemplazamos acá abajo, ¿ya? Luego, el volumen al que se realizaba este proceso era V2, ¿cierto? Que era nuestro volumen constante, por la diferencia de las presiones, presión final menos presión inicial, P1 menos P2. Y factorizando eso, nos va a quedar que la variación de entalpía del proceso 1, que une los puntos A y B, va a ser igual a V2 por P1 menos P2 por CB partido en R más 1. Y de igual manera que en la energía interna tenemos una expresión para la entalpía en base a datos, cosas que conocemos, ¿ya? ¿Está listo la etapa 1? Hay que seguir con la etapa 2. Ya, la etapa 2 nos hablaba de un proceso adiabático. ¿Qué caracteriza un proceso adiabático? Que el calor va a ser igual a cero, ¿ya? Y si revisamos la tabla resumen, vamos a tener que para este proceso en particular, la energía interna se define como la cantidad de masa o moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de temperatura, ¿ya? Bueno, aquí reemplazamos la temperatura con gases ideales nuevamente de la misma manera que lo hicimos en el proceso 1, y nos va a quedar que la variación de energía interna de BC va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por P2 por P1 partido NR, que era la expresión para la temperatura final, ya que el proceso, o sea, el punto final de esta curva era el punto P2, P1. Todo eso menos la temperatura inicial, que es este de acá. La temperatura en la presión 1 y el volumen 2, ¿ya? Factorizando eso nos queda lo de aquí abajo, que la energía interna para el proceso 2 va a ser igual a CB partido en R por P2 B1 menos P1 B2, ¿ya? Luego, ¿qué pasa para un proceso adiabático con la energía interna, con el delta T? Vamos a tener que para este tipo de proceso
la variación de entalpía se va a definir como N por Cp por delta T, ¿cierto? Donde Cp era la capacidad calorífica a presión constante. Ojo que aquí pasa que para la energía interna se ocupa, es la misma expresión que para la entalpía, solo que para la energía interna se ocupa la capacidad calorífica a volumen constante, mientras que para la entalpía se ocupa la capacidad calorífica a presión constante, ¿ya? Entonces, no nos dan el dato del CP, pero nosotros sabemos esto de acá, ¿cierto? Que CP y CB se relacionaron mediante la constante R, ¿ya? Entonces, reemplazamos el CP acá y nos va a quedar que la variación de entalpía va a ser igual a N por R más CB por delta T. Y desarrollando el delta T igual que antes, nos va a quedar este corcho de acá, ¿ya? Bueno, y eso también se puede... ¿Qué hice primero? Lo multipliqué, ¿ya? Y va a quedar P2 por B1 menos P1 por B2 más CB partido en R por P2 por B1 menos P1 por B2, ¿ya? Y aquí se puede factorizar, igual como lo estaba haciendo, y nos quedaría que la variación de entalpía desde el punto B al C va a ser igual a la presión 2 por el volumen 1 menos la presión 1 por el volumen 2, todo eso multiplicado por CB partido en R más 1. Entonces, ya tenemos la expresión para la energía interna y para la entalpía del proceso 2, de la etapa 2, que era un proceso adiabático, ¿ya? Queda el último proceso, que es el isobárico, que caracteriza un Claudia, proceso, ¿sí? disculpa, en el proceso anterior, el adiabático, el delta U no sería igual al menos el trabajo. Sí, sí, también se puede calcular así, pero para hacer eso necesitamos el gamma, y habría que haber hecho o sea, se puede calcular, y Ah, debería ser lo pero mismo. llegaríamos al mismo resultado. Sí, debería ser lo mismo. Ah, bacán. Ya, Pero gracias. eso es matraca porque hay que usar gamma igual a CP partido en CB, y luego reemplazar el CB con esto. Verdad, sí, lo había olvidado. Es como un paso más. Por eso lo Ya, hice bacán. así, pero se puede. Gracias. Bueno, para el proceso isobárico tenemos que la presión va a ser constante, ¿cierto? De esa manera, si miramos el resumen, tenemos que la variación de energía interna va a ser igual a N por Cp por dt menos P por dB, donde el Cp es la capacidad calorífica a presión constante, porque usamos el Cp porque estamos en un proceso isobárico, donde la presión es constante, ¿ya? Luego, de la misma forma que reemplazamos el Cp en el proceso anterior, lo hacemos acá, ¿ya? Porque Cp no es dato. Entonces, nos queda que delta U va a ser igual a moles por R más Cb, donde todo esto corresponde al Cp, por delta T menos P por delta B. Ya. Y si resolvemos este producto de acá, nos queda delta U igual a N por R por delta T más N por CB por delta T menos P por delta B. ¿Ya? Nos quedan tres términos. Y si cachamos que podemos despejar el PB, o sea, usando veces ideales, tenemos esto, ¿cierto? PB va a ser igual a NR por T, ¿ya? ¿Y qué pasa si calculamos el delta a ambos lados? Nos va a quedar que delta PB va a ser igual a delta NRT. ¿Ya? Y en particular, en el proceso isobárico, pasa que la presión es constante. Entonces la presión sale de aquí, sale para afuera, valga la redundancia. Y nos queda que P por delta B va a ser igual a N por R, que eran constantes, porque el número de moles no cambia en el problema, la constante R tampoco cambia en el problema,
pero sí sabemos que la temperatura cambia, al igual que acá, que sabíamos que el volumen cambia, nos va a quedar esta relación, que P por delta B va a ser igual a N por R por delta T. Entonces va a pasar que este término se cancela con este de acá, ¿ya? Porque son lo mismo. Entonces la variación de energía interna para un proceso isobárico va a estar dado por NSB delta T. Y es mágico como del CP llegamos al CB. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo con la temperatura. Nos va a quedar que delta U va a ser igual a NSB por la temperatura inicial, que está de acá, P2V2 partido en NR, menos la temperatura inicial, que es P2V1 partido en NR, ¿ya? Multiplicando todos con todos, nos queda esto de acá, que delta U va a ser igual a CB por P2 partido en R. Todo eso por V2 menos V1, ¿ya? Y ahí tenemos nuestra expresión para la energía interna. Falta calcularle la variación de entalpía. La variación de entalpía en este proceso se define como cantidad de masa, o moles, por la capacidad calorífica. En este caso estamos en un proceso a presión constante, entonces usamos Cp por delta T, ¿ya? Reemplazamos Cp nuevamente. Cp es R más Cb. Y reemplazamos la temperatura igual que antes. Entonces nos queda delta H, desde el punto C a A, va a ser igual a N por R más Cb, todo eso por P2 partido en NR, menos P2 por V1 partido en NR. Multiplicando, nos queda esto de acá abajo, y factorizando, nos queda finalmente la expresión para la entalpía en el proceso 3, que va a ser igual a P2 por P2 menos V1, todo eso por Cb partido en R más 1, ¿ya? Entonces tenemos energía interna y entalpía para proceso 1, 2 y 3. Como nos pidan el proceso global, tenemos que sumar, ¿ya? Y nos queda la variación de energía interna para el proceso va a ser la suma de la variación de energía interna AB más la variación, o me faltó un U acá. Bueno, la variación de energía interna para BC más la variación de energía interna para CA. Reemplazamos todos los datos que encontramos y nos va a quedar esto de acá, ¿ya? Bueno, y esto es 0, porque aquí tenemos CB por V2 por P1 partido en R, que se cancela con este de acá, ¿cierto? Acá también tenemos un V2 por P2, que se cancela con este de acá. Y acá tenemos un P2 con V1 que se cancela con este de acá. Entonces, mágicamente todo se cancela y nos da como la definición de un ciclo al final, que la variación de energía interna va a ser igual a 0. Y para la entalpía hay que hacer la misma cuestión. Agarramos la entalpía de proceso 1, 2 y 3 y los sumamos. Y nos va a quedar este corcho de acá. ¿Ya? Y de la misma manera vemos que las cosas se cancelan. Este V2 por P1 está aquí, ¿cierto? Que es P1 por V2. Este V2 por P2 está, ¿dónde está? Acá está, ¿cierto? Y este P2 por V1 se cancela con este último de acá, ¿ya? Y nos va a dar que la variación de entalpía en el ciclo va a ser igual a 0. Y esas eran las dos cosas que se tenían que demostrar. ¿Alguna duda?
Ya, si no hay dudas, voy a seguir con el problema 2, que es de regla cíclica de derivación, ¿ya? La semana pasada vimos un problema de diferenciales totales, ¿cierto? En el que había que diferenciar la energía interna y la entalpía, ¿ya? Y les dije en ese momento que faltaba otro operador matemático, o sea, otra como regla matemática que se ocupa en el curso bastante, que es la regla cíclica de derivación, ¿ya? Y este problema está enfocado. Dice así: a partir de la ecuación de estado para gases reales, P igual RT partido en volumen molar menos A partido en volumen molar al cuadrado, donde P es la presión, T es la temperatura, P es el volumen molar y A y R son constantes, deducir que dP a dt con P constante por dt a dP con P constante por dP a dV con T constante va a ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es demostrar la regla cíclica de derivación, pero con una ecuación de estado, ¿ya? Entonces, cuando veamos un problema así, tenemos que descomponerlo en problemas más pequeños primero, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos tres términos, ¿ya? Tenemos una derivada del volumen con respecto a la temperatura, una derivada de la temperatura con respecto a la presión, y una derivada de la presión con respecto al volumen, ¿ya? Y nuestra ecuación de estado tiene esas tres variables. Entonces, lo que se puede hacer es despejar, por ejemplo, para el primer término, despejar el volumen, derivarlo con respecto a la temperatura, con presión constante, y vamos a obtener este término, ¿ya? Luego hacemos lo mismo para este, despejamos la temperatura, derivamos con respecto a la presión, dejando volumen constante, vamos a tener el segundo término. Y hacemos lo mismo con el tercero, despejamos con respecto a la presión, derivamos con respecto al volumen, dejando la temperatura constante, lo ponemos aquí, multiplicamos las tres cosas y nos debería dar menos 1, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el término de acá, ya el tercero, porque es el más sencillo, ya que tenemos de inmediato una relación para la presión. Presión igual algo, ¿ya? Entonces, derivando esto, P igual RT partido en B menos A partido en B cuadrado, derivándolo con respecto al volumen y dejando temperatura constante, nos va a quedar esto de acá, menos RT partido por B cuadrado más 2A partido en B al cubo, ¿ya? Luego, bueno, ya tenemos el primer término que corresponde al tercero de acá, ¿ya? Nos faltan estos dos. Vamos a seguir con el segundo, este de acá, el de T a de P. ¿Por qué? Porque es más sencillo despejar la temperatura de acá, ¿cierto? De esa manera nos queda una ecuación para la temperatura. Despejándote de allá arriba, vamos a tener que temperatura va a ser igual a 1 partido en R por PB más A partido en B. Derivando esa expresión con respecto o sea, sí, derivando esa expresión con respecto a la presión, dejando el volumen constante, nos va a quedar que de T a dP a volumen constante va a ser igual a, bueno, la derivada de lo primero de acá, la P se va, la R es constante, entonces nos queda B partido en R, y esto no tiene P, entonces se va, ya, no sale. Entonces nos queda una expresión para la segunda derivada, el segundo término de lo que se quiere demostrar. Ya. Nos quedaría simplemente despejar el volumen, ¿cierto? Porque nos falta este de aquí, el que dice de B a dt a P constante. Pero ¿qué pasa? Despejar el volumen de acá igual es complejo, ¿cierto? Porque tenemos un B abajo
y un b al cuadrado abajo, ¿ya? Entonces va a quedar una ecuación cúbica, vamos a tener como 3 valores de b, en verdad es como muy complejo, ¿ya? Entonces, cuando tengamos algo que es complejo de calcular, vamos a hacer el trucazo de calcular su recíproco, ¿ya? ¿Qué significa calcular su recíproco? No podemos calcular sencillamente dB a dt con p constante, pero sí podemos calcular de manera fácil 1 partido de t a dB con p constante. ¿Se entiende qué pasó acá? Simplemente el término de arriba se fue para abajo, ¿ya? Y quedó así. Y esto es algo que se cumple siempre para las derivadas parciales, ¿ya? Que es la propiedad del recíproco. Y de aquí es más sencillo sacar de T a dB con P constante, porque en el paso anterior ya habíamos calculado, o sea, despejamos la temperatura de la ecuación del gas real. Entonces, ahora derivándolo con respecto al volumen, nos va a quedar esto acá, o sea, esto de aquí. El primer término queda en presión partido en R, el segundo término queda menos A partido en R por B al cuadrado. Y bueno, restando estas cosas nos queda P por B al cuadrado menos A partido en R por B al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos el dt a dB a P constante, lo reemplazamos en esto para encontrar dB a dt con P constante. Y nos queda así, ¿cierto? Era darlo vuelta porque usamos la propiedad del recíproco. Entonces, encontramos nuestra expresión para dB dt con P constante, que va a ser R por B al cuadrado, todo eso partido en P por B al cuadrado menos A. ¿Ya? Y ya tenemos los tres términos, ahora los multiplicamos. Nos va a quedar así. El orden era dB a dt con P constante, que es este de acá, ¿ya? El primer paréntesis. Luego teníamos dt a dp con B constante, que es este de acá, el segundo paréntesis. Y finalmente teníamos dp a db con t constante, que es este de acá, el tercer paréntesis, ¿ya? Y bueno, ahora es como simple matraca. Matraca hasta el infinito y llegar a que esto es igual a menos 1. Entonces, dejé el primer término igualito, el segundo lo multipliqué. Quedó esto de acá. dt partido en b más 2a partido en r b al cuadrado. Ahora hice lo mismo, multipliqué. ¿Ya? Y nos quedan dos términos. Primero, menos p por r por b al cuadrado, todo eso dividido en b por p por b al cuadrado menos a. Más 2a por r por b al cuadrado, partido en r por b al cuadrado por p por b al cuadrado menos a. Y ahora se suma, sí, una suma de fracciones, y nos queda esto de acá, ¿ya? Ojo que saqué el signo menos, dejé esta cuestión en paréntesis, y teníamos que el primero era negativo, el t por r al cuadrado por b a la 3, menos porque está este menos de acá, ¿cierto? Porque aquí en el paso anterior teníamos que era más. Queda menos 2a por r por volumen al cuadrado, ¿ya? Y ahora este corcho de arriba se puede factorizar, ¿cierto? El término común es rb al cuadrado. Entonces lo sacamos aquí, ¿ya? Y se cancela con el de abajo. Entonces vamos a obtener esto de acá, que la multiplicación de las derivadas va a ser igual a menos t por r por b menos 2a partido en p por b al cuadrado menos a, ¿ya? Y ahora, bueno, falta para llegar a que sea igual a menos 1. ¿Qué podemos hacer? ¿A alguien se le ocurre que se puede hacer ahora? No, nadie.
Bueno, lo único que se puede hacer es acordarnos de cómo era la ecuación que nos daban y despejar algo, reemplazarlo acá y cancelar más términos, seguir matraqueando la cuestión y que nos dé menos 1. Entonces, teníamos que la ecuación del gas ideal era P igual RT partido en B menos A partido en B al cuadrado, ¿ya? Despejamos RT, ¿ya? O TR, que es el término que estaba acá. Y nos queda RT igual a PB más A partido en B. Reemplazamos eso en la última expresión y nos queda esto de acá. La multiplicación de las derivadas va a ser igual a menos RT, que es esto de acá, por B menos 2A partido en P por B al cuadrado menos A. Bueno, multiplicando, nos queda esto de aquí, menos P por B al cuadrado más A menos 2A partido en P por B al cuadrado menos A. Sumando, nos queda lo mismo arriba y lo mismo abajo con un signo menos. O sea, se concluye que de B a dt a P constante por dt a de P a B constante por dp a de B a T constante va a ser igual a menos 1, ¿ya? Que es sencillamente la regla cíclica de derivación. ¿Qué es lo mágico de esto? Que después cuando se nos pida demostrar otro tipo de cosas, vamos a poner siempre, o sea, podemos poner los diferenciales de esta manera como para cancelar términos, ¿ya? Esto es como algo que vamos a poder usar libremente en las demostraciones. Siempre se va a cumplir esto cuando tengamos 3 variables. Las ponemos de esta manera y la multiplicación va a ser siempre menos 1. Porque ya es es un teorema que sale del cálculo, finalmente. Da lo mismo las funciones que tengamos acá. Solo importa el orden, ¿ya? O sea, por ejemplo, de B a dt con P constante. ¿Qué le sigue? Dt. Porque este dt que está abajo, como que se cancela con este dt que está aquí arriba, ¿ya? Y se deriva con respecto a la otra variable que todavía no hemos usado, que era la presión. Se deriva como con la que viene aquí, ¿ya? Es importante que como que la sepan, que la manejen. ¿Alguna duda de esta pregunta? Ya, si no hay dudas, vamos a pasar a la pregunta 3, que es de otro tema completamente distinto. O sea, no tan distinto, pero seguimos con como matraqueando cosas con presión, volumen y temperatura, pero relax. Hoy me reí mucho, no le digan, pero me reí mucho. Ya. Bueno, la pregunta 3 es de energías libres de Gibbs y Helmholtz. Helmholtz, me cuesta decir. Ya. Vamos a repasar qué es eso. Ya. Del estudio de la termodinámica se llega a una expresión que nos va a dar cuenta del equilibrio y espontaneidad de los procesos, ¿ya? Que va a relacionar básicamente la energía interna, las formas de trabajo y el TDS, ¿ya? Que es como una expresión para el calor, pero no es el calor, ¿ya? Ya, ¿qué tengo aquí? Las distintas formas de trabajo se pueden dar con una presión externa que genere trabajo, que en las distintas bibliografías en general la van a encontrar como P sub op, que es presión de oposición, ¿ya? Y también los otros procesos que generen trabajo, ¿ya?
¿Y qué pasa como, como con este tema? Que podemos diferenciar, como ya vimos, dos tipos de trabajo, ¿cierto? De esa manera podemos definir la energía libre de Gibbs como el máximo trabajo no mecánico que puede realizar el sistema, ¿ya? Bueno, está acá. Y su expresión va a ser esta de acá, ¿ya? Que G va a ser igual a H menos TS, ¿ya? Sí, de ese es el diferencial de entropía. Y por otro lado, tenemos otras formas de trabajo que están relacionadas eh, al A, que es la energía libre de Helmholtz, que es el máximo trabajo que puede realizar el sistema a una temperatura constante, ¿ya? Y se define como este término de acá. A va a ser igual a U menos TS, ¿ya? ¿Y qué es lo choro de estas dos ecuaciones? Básicamente que son funciones de estado porque están en función de variables de estado. Son todas, o sea, son dos ecuaciones. Las dos ecuaciones son propiedades extensivas y están en unidades de energía, ¿ya? Por eso es que sirven para calcular trabajo. Pero hay que tener como muy en cuenta que son distintas formas de calcular trabajo, ¿ya? Como dije, la energía libre de Gibbs es el máximo trabajo no mecánico que puede realizar el sistema a temperatura y presión constante. En cambio, la energía libre de Helmholtz, el A, es el máximo trabajo que puede realizar el sistema a temperatura constante. ¿Ya? Ya, y eso va a ser necesario por ahora para resolver la P3. Como dije al principio, el resto de cuestiones del resumen son como eh, cosas que no vamos a revisar como todavía, ¿ya? Como yo creo que ya la otra semana vamos a resolver como la P4 y la P5. Pero eso, para la P3 solo necesitamos estas dos ecuaciones, ¿ya? Y entender que son funciones de estado que nos dan cuenta del trabajo necesario para que ocurran procesos, ¿ya? Como cambios, ¿ya? Por eso el profe las llamó fuerzas impulsoras de los cambios naturales, ¿ya? Entonces, la pregunta 3 dice, calcular variación de energía de Gibbs, variación de energía de Helmholtz, variación de la entropía del universo para cada uno de los siguientes procesos. Primero tenemos una fusión reversible de 36 gramos de hielo a 0 grados Celsius y una atmósfera, considerando densidad del agua a 0 grados Celsius igual a 1 gramo por centímetro cúbico y del hielo igual a 0,917 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Bueno, démosle. Ya, para ordenarnos un poco, estos eran los datos. Tenemos masa, 36 gramos. La masa se conserva en este proceso, igual que cuando estudiamos como moles, es solo una medida de, o sea, una cantidad de materia, ¿ya? Teníamos que la temperatura eran 0 Celsius, que si le suman 273,15 les queda que la temperatura va a ser 273,15 Kelvin. La presión de una atmósfera, y la densidad del H2O líquido, eso significa esta notación, como agua líquida, va a ser 1 gramo por centímetro cúbico, y la densidad del H2O sólido, como mejor conocido como hielo, es igual a 0,917 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Como es un proceso que ocurre constantemente en la naturaleza, podemos usar las ecuaciones de las fuerzas impulsoras de cambios naturales. ¿Por qué puse que es un proceso que ocurre constantemente en la naturaleza? Básicamente aquí estamos estudiando la fusión del hielo, que es la, si lo quieren decir como de otra manera,
como la fundición del hielo, o sea, cuando el hielo se derrite, ¿cierto? Y eso es como parte del ciclo del agua, cosas que pasan constantemente en la naturaleza, como procesos como que ocurren espontáneamente al final, ¿ya? Ya la otra clase vamos a entender mejor como qué significa que un proceso sea espontáneo o no lo sea, ¿ya? Pero por ahora nos están pidiendo cuantificar el delta H, la variación de energía libre de Gibbs. Entonces, ¿qué teníamos de la formulita? Que delta H va a ser igual a delta G va a ser igual a delta H menos T de S. O sea, la variación de energía de Gibbs va a ser igual a la variación de entalpía del sistema menos la temperatura por la variación de entropía. ¿Ya? Entonces, para sacar el delta H tenemos que ir viendo por partes cada uno de estos términos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Sabemos que el delta S va a ser igual a delta H partido en T. Si alguien no se acuerda, lo puse aquí abajo. Estamos hablando de un proceso reversible. Entonces, cuando sea un proceso reversible, podemos derechamente decir que la variación de entropía va a ser igual a la variación de entalpía sobre la temperatura. ¿Ya? Bueno, por un lado tenemos eso. Luego, ¿cómo calculamos la entalpía? Ahora nos quedó como esta incógnita, este problema. En el enunciado nos hablan de un proceso de fusión, ¿cierto? Como que solo nos están hablando del cambio de fase, no nos están hablando como de aumento de temperatura o de presión, de ninguna cosa. Como que el hielo llega y se le ocurre derretirse, ¿ya? Entonces vamos a tener que la única contribución para el calor en este cambio de fase va a ser el dado por la entalpía de reacción, ¿ya? Bueno, eso. Entonces, si reemplazamos todo eso en la fórmula para la variación de energía de Gibbs, nos va a quedar delta H igual delta G de la fusión menos la temperatura por el delta S, que ya dijimos que era delta H partido en T. Se cancelan ambas cosas y nos va a quedar que la variación de energía de Gibbs va a ser igual a 0. ¿Ya? Luego sigue calcular la variación para la energía de Helmholtz, ¿ya? Tenemos que su ecuación va a ser igual a, o sea, va a ser delta A va a ser igual a delta U menos T por delta S, ¿ya? Entonces, este término de aquí como que ya lo vimos antes, ¿cierto? Porque era igual a este de acá. Si nos damos cuenta como que estas dos ecuaciones solo se distinguen en que una ocupa la entalpía y que en otra ocupa la energía interna, ¿ya? Entonces, ahora el problema es calcular esa energía interna. Y para la energía interna generalmente vamos a ocupar la primera ley, que era delta U igual a Q menos W, ¿cierto? ¿Era delta A? La energía de Helmholtz. Ya, gracias. Entonces, nos queda que la energía de Helmholtz va a ser igual al el calor producto de la fusión menos el trabajo producto de la fusión menos la temperatura por el delta entropía de la fusión, ¿ya? Acá solo estamos considerando todas las, o sea, el calor, el trabajo y la entropía con respecto a la fusión, porque es lo único que pasa en el proceso, ¿ya? La cuestión solo se fusiona y chao, eso es todo lo que queremos calcular, ¿ya? Bueno, entonces ya teníamos que,
por lo de arriba, que el calor iba a ser igual a la variación de entalpía. Lo reemplacé acá abajo. El trabajo producto de la fusión está pendiente, lo puse igualito. Y ya teníamos de lo de arriba, por ser un proceso reversible, que delta S va a ser igual a delta H sobre T. Entonces, aquí pasa lo mismo de antes. Nos quedó que estos dos términos se cancelan. ¿Y qué pasa? Nos va a quedar que delta A va a ser igual a menos trabajo de la fusión. Ya, antes de calcular eso, quiero que pensemos un poco. Ya. Y bueno, viendo esto, ya sabemos que no nos va a dar cero, ¿cierto? Porque va a dar un número distinto de cero, ¿ya? Y acá teníamos que el delta H iba a ser igual a cero. ¿Por qué pasa esto? Recién les dije que el delta G estaba relacionado con el trabajo máximo, pero que no fuese del tipo mecánico, ¿ya? En cambio, el delta A está relacionado al trabajo mecánico. Y si se acuerdan de nuestras primeras clases, el trabajo mecánico es simplemente el trabajo W, el que calculamos siempre como PdV, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que todo el trabajo que está involucrado en este sistema va a ser trabajo mecánico, ¿ya? Como el delta H nos dio 0 y el delta nos va a dar distinto de 0, significa que todo el trabajo que hay en este proceso eh, no es del tipo, o sea, es mecánico, sí. Entonces, sabiendo eso, sabiendo qué significa delta A y qué significa delta H, podemos usar esto, que delta A va a ser igual a menos la presión por volumen final menos volumen inicial, que es eh, la ecuación de siempre que hemos estado usando, ¿ya? El trabajo se define como presión por diferencia de volúmenes. Bueno, ahora el siguiente problema a resolver es que cómo sacamos los volúmenes, ya que en el enunciado no nos hablaban en ningún lado de los volúmenes. Pero tenemos una forma fácil de sacar los volúmenes y es a través del dato de la densidad y el dato de la masa, ¿cierto? Sabemos que la densidad tiene unidades de masa partido por volumen, ¿cierto? Entonces podemos agarrar la masa, dividirlo en la densidad y nos va a quedar una expresión para el volumen, ¿ya? Entonces, sabemos que el volumen final va a ser el volumen de H2O líquido, ¿cierto? Porque estamos estudiando un proceso el derretimiento del hielo, sí. Tenemos hielo al principio y después la cuestión es agua líquida, ¿ya? Entonces, tenemos que el volumen de H2O líquido va a ser igual a la masa dividido en la densidad de H2O líquido. ¿Ya? Nos decían que la masa de esta cuestión eran 36 gramos. Lo dividimos en su densidad, que era 1 gramo partido por centímetro cúbico. Nos va a quedar que el volumen final va a ser igual a 36 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y vamos a pasar esto a litros. Para que quede, no sé, me gusta pasarlo a litros. Tenemos que 36 centímetros cúbicos lo multiplicamos por el factor de conversión, que es que 1000 litros equivalen a 1 centímetro cúbico. Entonces vamos a tener que el volumen final van a ser 3600 litros. ¿Ya? De la misma manera, ¿No sería 36.000? sí, me falta un cero. ¿Y no sería al revés? O sea, ¿cómo dividirlo? Según yo se multiplica, porque si así es esto, como que este centímetro se va con este, ¿o no? Sí, es que lo que dicen es Ah, un litro es 1000 centímetros cúbicos.
Ahora estoy dudando. Hay una forma fácil de ver esto. Sí, sí, toda la razón. Google lo dice. Ya, esto iba al revés. Entonces da 0,036. ¿Ya? No sean como yo y no se equivoquen en estos errores estúpidos. Para el volumen inicial tenemos la misma cuestión, ¿ya? Recapitulando. Vamos a agarrar la masa y le dividimos la densidad, ¿ya? Y nos va a quedar que el volumen inicial van a ser 39,26 centímetros cúbicos, ¿ya? Y vamos a dejar ese valor, ¿ya? Porque está bien. Este no. Después lo arreglaré cuando suba la pauta. Luego, como ya dijimos, en este caso, el delta A va a corresponder al trabajo mecánico. Multiplicamos los resultados que obtuvimos recién. Nos va a quedar que menos la presión por la diferencia de volumen va a ser igual al delta A, ¿ya? Y así se calcula. Obviamente esto está mal porque puse esto mal, pero se entiende. Básicamente, en este caso, donde no tenemos ni cambio de temperatura ni cambio de presión, nos va a quedar esta expresión para el delta, menos la presión por delta B, ¿ya? Y por último, teníamos que responder como cuánto era la variación de entropía del universo, ¿ya? Aquí simplemente es como un argumento teórico. La entropía del universo se va a mantener constante porque se trata de un proceso reversible, ¿ya? Cuando sea un proceso irreversible vamos a tener un aumento de temperatura. Cuando tengamos un proceso reversible vamos a tener que dije aumento de temperatura, un aumento de entropía. Cuando tengamos un proceso reversible, el aumento de entropía va a ser igual a cero. Todo se va, o sea, la entropía del universo se va a mantener constante. ¿Ya? ¿Alguna duda de la parte A, más allá de mi confusión con los litros y los centímetros cúbicos? Fue todo relax. Ya voy a seguir con la parte B, que tengo que decir desde ya que la inventé yo, así que espero que resulte. Ya, dice así. Tenemos que calcular el delta G, delta A y delta S del universo para el calentamiento de 0,5 moles de benceno, desde 15 grados Celsius hasta su vaporización en su punto de ebullición a 80 grados Celsius y una atmósfera. Como datos tenemos la capacidad calorífica a presión constante del benceno sólido. Eso significa que hay una SK, ya que es el compuesto del que nos hablan en estado sólido. Eso va a ser igual a 3,12 por 10 a la menos 4 kilojoule partido por mol Kelvin. Y además se tiene el dato de la entalpía de vaporización, que va a ser igual a 31 kilojoule partido por mol Kelvin.
si se fijan, la parte B es distinta a la parte A, porque ya no tenemos solamente un cambio de fase. En la parte A estábamos hablando de la fusión del hielo, ¿cierto? Ahora estamos hablando de la vaporización del benceno, que también es un cambio de fase. Pero la vaporización en este caso no ocurrió como por arte de magia, sino que tuvimos un calentamiento previo del compuesto hasta alcanzar la temperatura de ebullición. Y ahí la cuestión pasó del estado sólido a, creo que aquí era líquido. Sí, pasó del estado líquido a gaseoso, porque la vaporización es el paso del estado líquido al gaseoso, ¿ya? Entonces, para la energía libre de Gibbs usamos la misma ecuación que antes. Delta G va a ser igual a delta H menos T por delta S, ¿ya? Ahora, tenemos que recordar el auxiliar anterior, ¿ya? Donde estudiamos entropía, delta S, y teníamos una expresión para la entropía que nos hablaba de los cambios de fase, ¿ya? Que si se acuerdan, era esta de acá, ¿ya? Donde les puse el ejemplo de la fusión. Teníamos que, para que ocurra la fusión, o sea, si queremos sacar la entropía de la fusión, tenemos que considerar como el calentamiento de la sustancia que hay, después la entalpía relacionada a ese cambio de estado de agregación, y bueno, aquí seguían calentando la sustancia, ¿ya? Entonces va a ser análogo a esto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que en este proceso está el benceno a temperatura ambiente, ¿ya? La cuestión se calienta hasta 80 grados Celsius y se produce su vaporización. Entonces, tenemos que calcular primero esta primera contribución de entropía, que es la integral desde la temperatura inicial a la temperatura final por la capacidad calorífica a presión constante partido en la temperatura por el diferencial de temperatura. Y le tenemos que sumar el calor producto de la variación de entalpía del cambio de fase partido en temperatura. Entonces, reemplazando los datos que nos dan, nos queda delta S va a ser igual al Cp, que sale de la integral porque es constante, 3,12 por 10 a la menos 4. Por la integral, reemplazamos los valores de la temperatura en escala absoluta, escala Kelvin, ¿ya? Nos queda de 288,15 a 353,15 por dt partido en t, ¿ya? Y aquí reemplazamos el dato que nos dan para la entalpía, 31 kJ partido por mol dividido en la temperatura de vaporización, ¿ya? Aquí va la temperatura a la que ocurre el cambio de estado de esta entalpía, ¿ya? Entonces, bueno, resolviendo esa integral, nos queda el logaritmo natural de la temperatura final dividido en la temperatura inicial. Y ahí resolviendo esto de acá, nos queda que la variación de entropía para este proceso van a ser 0,088 kJ partido por mol Kelvin. ¿Ya? Ojo que estos datos, el de la capacidad calorífica y el de entalpía, eran datos tabulados, ¿ya? Datos que podemos encontrar en tablas o que nos tienen que dar, son datos que se conocen finalmente. Y siempre esos datos están calculados experimentalmente con respecto a un mol de sustancia. En este problema nos pedían medio mol, ¿ya? Entonces, cuando tengamos como
una expresión de esta forma y que esté partido por mol, vamos a saber que va a ser como 1 mol de sustancia. Luego, para usarlo en lo que viene, vamos a multiplicarlo por los 0,5, ¿ya? Y ahí nos va a quedar una dimensión de energía. Bueno, pero volviendo. Tenemos que el delta G, la variación de energía libre de Gibbs, va a ser igual a la entalpía de vaporización menos la temperatura de vaporización por la diferencia de entropía, que es lo que calculamos recién, ¿cierto? Considerando tanto el calentamiento de la sustancia como su cambio de fase, ¿ya? Reemplazando nos queda 31 kJ partido por mol menos 353,15 Kelvin por 2,088 kJ partido por mol Kelvin, lo cual nos va a dar que delta G va a ser igual a menos 0,077 kJ por mol. Y ahora simplemente multiplicamos por los 0,5 mol del enunciado, lo que nos permite también como cancelar este mol de abajo, y nos queda un valor para la energía libre de Gibbs. Delta H va a ser igual a menos 0,038 kJ, ¿ya? Luego vamos a ver que el signo, o sea, luego las siguientes clases, vamos a ver que esto sea de signo negativo nos va a dar una noción de que el proceso no es espontáneo, o sea, que no ocurre como con la energía que tiene en el sistema, sino que hay que suministrar la energía para que ocurra. ¿Ya? Bueno, tenemos delta G, falta delta A y delta S del universo. Para la variación de energía de Helmholtz, vamos a tomar la ecuación que les puse en el resumen y la definición de A, que es igual a delta A es delta U menos T de S, ¿ya? Ya tenemos este término de acá, ¿cierto? Lo sacamos antes. Lo sacamos acá. Aquí, ¿cierto? Ahora tenemos que sacar la energía interna. Para la energía interna recordamos la primera ley, ¿cierto? Delta U va a ser igual a Q menos W. Ya, y aquí viene la parte distinta también al proceso que nos enunciaban en A, en la parte A de la pregunta. Como tenemos dos cosas que están pasando, tenemos que considerar el calor y el trabajo asociado a esas dos cosas, ¿ya? Por un lado, tenemos el calor del calentamiento más el calor de la vaporización, ya que juntos va a ser el calor neto, menos el trabajo producto del calentamiento, menos el trabajo producto de la vaporización, ¿ya? De estos cuatro términos, a priori conocemos dos, ¿ya? Que es el calor del calentamiento, que lo hemos estado calculando básicamente siempre como NC por DT, y ahí bien, o sea, vemos qué capacidad calorífica usamos con respecto a qué tipo de proceso es. Tenemos que es un proceso de presión constante. Entonces vamos a usar que Q va a ser igual a N por Cp por delta T, ¿ya? Que es también lo que hicimos en el problema 1, en el del ciclo, ¿ya? Y tenemos que el calor asociado al proceso de vaporización, por ser un proceso reversible, ya que es un cambio de fase, siempre, bueno, eso es como axioma, que los cambios de fase son procesos reversibles. Hay muy pocos procesos reversibles, como en la naturaleza. Y uno de ellos es como los cambios de fase, ¿ya? Bueno, tenemos que el calor de vaporización va a ser la variación de entalpía de vaporización. Y tenemos los dos términos que hay que calcular de alguna forma: el trabajo de calentamiento y el trabajo de vaporización. Primero vamos a ver el trabajo de calentamiento, ¿ya? Ya, el trabajo de calentamiento va a ser simplemente el trabajo mecánico del proceso. ¿Por qué? Tenemos un proceso que pasa de una temperatura inicial a una temperatura final, ¿cierto? Esto nos va a generar un aumento de volumen,
también, o una pérdida de volumen, hay que determinarlo, ¿ya? Pero este tipo de trabajo es el que hemos estado estudiando hasta ahora, ¿ya? Y no tenemos como un cambio de fase, entonces podemos hacerlo como siempre lo hemos hecho, ¿ya? Y podemos usar gases ideales para determinar ese trabajo. Con gases ideales podemos despejar el volumen inicial y el volumen final de los estados inicial y estado final, ¿ya? Nos va a quedar que BI va a ser N por R por TI partido en P. Reemplazando los datos acá, 0,5 mol corresponden a los moles, 0,082 la constante de los gases, 288,15 Kelvin a la temperatura inicial, lo dividimos en la atmósfera, que era la temperatura a la que está ocurriendo este proceso, que ocurre a temperatura constante, por cierto, nos va a dar que el volumen inicial van a ser 11,81 litros, ¿ya? De la misma manera sacamos el volumen final, y lo único que va a cambiar para el volumen final va a ser la temperatura. No vamos a tener ahora 288,15, vamos a tener 353,15, ¿ya? Lo que va a generar es un volumen más grande, ¿ya? Y esto tiene mucho sentido porque en general, al suministrar calor al sistema, vamos a tener una dilatación de los materiales, ¿ya? Y bueno, pasa lo mismo cuando le quitamos calor al sistema, como que tenemos una compresión de los materiales, ¿ya? Entonces, simplemente el trabajo mecánico relacionado al trabajo de calentamiento va a ser la presión por la diferencia de volumen. Nos va a quedar que el trabajo de calentamiento van a ser 2,67 atmósferas por litro, ¿ya? Y acá abajo yo lo pasé a kilojoule, espero haberlo pasado bien, porque teníamos el dato de la entropía en kilojoule, ¿ya? Y después tenemos que sumar todas estas cuestiones. Entonces, nos queda que el trabajo de calentamiento van a ser 2,67 kilojoules. Nos queda sacar el otro tipo de trabajo. Para el otro tipo de trabajo hay que hacer algo muy similar. Ya, primero tenemos que pensar un poco qué pasa cuando esta cuestión pasa a estado gaseoso, ¿ya? Vamos a tener que tenemos el benceno. Le aumentamos la temperatura. Al mismo tiempo que le aumentamos su temperatura, el benceno va a reaccionar aumentando su volumen, ¿ya? Va a llegar un punto en el que aumente tanto su volumen que va a pasar a estado gaseoso, ¿ya? Y nosotros sabemos que los gases de la primera clase auxiliar, los gases se comportan de tal forma que se expanden mucho, ocupan el volumen del recipiente en el que están contenidos finalmente, ¿ya? Y en realidad no nos dicen dónde ocurre esto. Entonces, en esta parte podemos hacer los supuestos como bajo los argumentos necesarios para determinar lo que se pide en el problema, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que el gas se expande libremente, ya que no hay nada que lo va a limitar. No tenemos como un recipiente que va a hacer como que su volumen sea como, como limitarlo finalmente. No quiero hablar como de volumen infinito porque eso ya es como, se escapa como de la discusión, como acorde al curso. Pero si usamos esta noción de que el volumen del gas va a ser muy, muy grande con respecto al volumen del líquido, vamos a tener que la diferencia de volumen va a ser finalmente el volumen del gas, ¿ya? Porque le vamos a estar restando algo muy pequeño. Entonces, para calcular el trabajo de vaporización, usamos simplemente el volumen del gas, ¿ya? Y sabemos que el trabajo es P por V, en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos PV por NRT,
y ocupamos la temperatura de ebullición, ¿ya? Porque estamos hablando del proceso de vaporización, y nos daban el dato de la temperatura de ebullición, hay que usarlo en algún lado, ¿ya? Entonces, nos va a quedar que el trabajo asociado a la vaporización van a ser 0,5 mol por 0,082 atmósferas litros partido por mol Kelvin por 353,15 Kelvin. Y si se dan cuenta, es lo mismo que un término del trabajo que calculamos recién. ¿Por qué pasa esto? Porque la presión era constante, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, este P era un 1. Entonces, por eso da lo mismo, dan los mismos 1,45 kilojoules, que daba uno de estos dos, creo que este. Ya, entonces nos queda que el trabajo de vaporización va a ser esto, ¿ya? Recordando la ecuación que teníamos antes, que era esta. La variación de energía interna va a ser N por Cp por delta T más el delta H de vaporización, donde estos dos términos corresponden al calor, menos el trabajo de calentamiento menos el trabajo de vaporización, donde estos dos términos corresponden al trabajo. Metiendo toda la juguera, nos queda que delta U va a ser menos 0,5 mol por 3,12 por 10 elevado a menos 4 kilojoule partido por mol Kelvin por 353,15 menos 288,15 Kelvin más 31 kilojoule partido por mol menos 0,267 kilojoule menos 1,45 kilojoule. Eso nos va a dar una energía interna de 29,29 kilojoule, ¿ya? Y bueno, ya tenemos la energía interna, tenemos el TDS, que lo calculamos al principio cuando sacamos energía de Gibbs. Nos queda reemplazar estas dos cosas en la ecuación para la energía de Helmholtz, ¿ya? Nos va a quedar que delta A va a ser igual a delta U menos T de vaporización por ds. Delta A va a ser la energía interna, lo siento, 29,29 kilojoules, menos la temperatura de vaporización, que eran los 353,15 Kelvin, por el ds, que eran 0,088 kilojoules partido por mol Kelvin. Y aquí lo multipliqué por los moles, porque como discutimos antes, este dato es para un mol, ¿ya? Y aparte, aquí nos quedó una dimensión de mol, y no puede pasar eso, porque delta A tiene que quedar en magnitud de energía, porque es energía, ¿ya? Así, multiplicando y sumando, nos va a quedar que la variación de energía de Helmholtz van a ser 13,75 kilojoules. Y lo último que falta sacar es la variación de entropía del universo, ¿ya? ¿Cómo sacamos la variación de entropía del universo? Tenemos que la variación de entropía del universo va a ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno. La variación de entropía del sistema es lo que estamos estudiando ahora, ¿cierto? Podemos usar la variación de entropía que calculamos al principio para determinar el delta G, multiplicado por el número de moles, por las mismas razones anteriores. Eso hay que sumarle la variación de entropía del entorno. Pero no nos dicen nada como que esté pasando en el entorno, ¿ya? Finalmente, tenemos que la variación de energía, digo, de entropía, van a ser 0,44 kilojoule partido en Kelvin, ¿ya? Si recordamos estas unidades también, porque podíamos definir el delta S como delta H partido en T. Y delta H tiene estas unidades y delta T tiene estas unidades. Así que esto
esto está correcto. ¿Y qué significa esto? De partida tenemos que ser explícitos en el signo más del delta S del universo, ¿ya? Porque por ley tenemos que la entropía del universo tiende al incremento, ¿ya? Todos los procesos que vayamos a estudiar y todos los procesos que ocurran van a hacer que la entropía del universo aumente, ¿ya? Y eso, ese era el problema 3. ¿Alguna pregunta? Bueno, no es muy importante la verdad, pero hace rato te hice una pregunta en el chat. Y bueno, no sé, que no creo que sea importante, pero era relacionado como con el tema teórico de la fórmula. Hay que... ¿El delta S? Bueno, sí, Sí, o no sabía sea, qué significaba. el delta S, creo que lo preguntaste Ujú. cuando dije esto. Es solo la diferencia de entropía. Ah, ok. Ah, Como, bueno, eso era. eh, bueno, ya en el... A ver. Acá, en el auxiliar anterior vimos como que la entropía la podíamos definir como un estado de máxima probabilidad, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar en los procesos es que van a ir cambiando a estados de distinta probabilidad. Como, y bueno, cuando tengamos estos cambios en los procesos, vamos a tener una diferencia de energía perdida o Ya, bacán. disipada en el sistema. Gracias. Entonces, solo... este delta S está relacionado a esa diferencia, ya como a la diferencia de entropía, como a la diferencia de los estados de, de los sistemas. Dale, gracias. Ok. Ya, la P4 es de ecuación termodinámica de estado y en verdad se ocupa ecuación fundamental y relaciones de Maxwell. Bueno, al principio dije como que no iba a hacerlo y tampoco creo que alcancemos, o sea, es largo. Igual que la P5, ¿ya? Prefiero por hoy como dejarlo hasta aquí, ¿ya? Como para no sobrecargarlos como en ecuaciones y conceptos, porque ya es como harto lo que vimos hoy día, ¿ya? Y así la siguiente clase, ver como directamente la parte de acá, de ecuaciones fundamentales y relaciones de Maxwell, que son bueno, y estas de acá abajo, que son 12 nuevas ecuaciones que hay que manejar y saber cómo qué significan. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Algo? Bueno, si no hay consultas, eso es todo por hoy, amigos. Recuerden que no hay ejercicio porque estamos en semana 6. El ejercicio es la siguiente semana, ¿ya? Y supongo que el profe irá a publicar de nuevo como el temario, ya para que estén atentos igual, ya, pero no debería ser nada muy distinto a lo que ya hemos estado revisando, ¿ok? Son libres. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Cuídense harto.